Vale, ¿y aquí cómo le hacemos? Ah, ya cargó. Sí, doctor, eso le iba a comentar. Hoy sí ya cargó. Vale, vamos a la presentación. Hoy sí. Vale, hoy sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Estamos empezando justo. Bien, este día vamos a estudiar el catabolismo de los lípidos. Ya vimos la digestión, la absorción. Ahora vamos a ver el catabolismo, o sea, la degradación, la descomposición de los lípidos para obtener energía. Con esta pequeña introducción quiero hacer notar de que la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, como el ácido palmítico, es una ruta central, ¿verdad? Es una ruta central. Prácticamente algunos órganos como el corazón y el hígado les proporciona el 80% de las necesidades energéticas en cualquier circunstancia. Esta oxidación, este catabolismo, ¿verdad? Es una oxidación, ya vamos a ver exactamente a qué nos referimos con oxidación y con oxidación completa. Se lleva a cabo en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Como ustedes recordarán, los lípidos de reserva o combustibles de almacenamiento principales son los triacilgliceroles, ¿verdad? Y se recuerdan que la molécula de triacilglicerol está conformada por el glicerol precisamente y 3 ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos son muy estables, son hidrocarburos muy reducidos, ¿verdad? Que al oxidarse, o sea, al descomponerse, al degradarse, al catabolizarse, proporcionan aproximadamente hasta 38 kilojoule por mol o por gramo, ¿verdad? Entonces, para romper esta estabilidad de estos ácidos grasos, o para superarla más bien esta estabilidad, es necesario activar a los ácidos grasos. Y la activación se da por la coenzima A. Solo así, pues, con esto que hemos dicho, se da la oxidación por paso, ¿verdad? Se inicia la oxidación, o sea, el catabolismo de un ácido graso en la posición 3 del carbono 3, o conocido como carbono beta. Como ahí se inicia a este proceso de oxidación del ácido graso, de un ácido graso, se le conoce con el nombre de beta oxidación. Y precisamente ese va a ser el objetivo de nuestra clase, ¿verdad? La beta oxidación de los ácidos grasos. Decirles que antes de empezar a ver en detalle, estos triacilgliceroles, que son los que se van a catabolizar, se encuentran en el tejido adiposo, ¿verdad? En forma de gotículas, en el citosol de estos adipocitos. Y no están solvatados, eso les da una ventaja porque no aumentan la osmolaridad, ¿verdad? Del citosol. Además de eso, aun cuando estos triacilgliceroles están almacenados en grandes cantidades, pueden estar almacenados en grandes cantidades en los adipocitos, estos no generan reacciones nuevas con las moléculas que están a su alrededor.
de tal manera que son bastante estables en ese sentido y por eso son buenos combustibles de reserva. Sin embargo, precisamente por eso, por esa estabilidad, es necesario activarlos primero para poder iniciar su oxidación, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estudiar. Pero antes quisiera también recordar un poquito la lipólisis intestinal, ¿verdad? Que vimos en la clase anterior. Se recuerdan, vimos ahí cómo los ácidos grasos llegaban a nuestra dieta, por medio de nuestra dieta, llegaban hasta el estómago, donde ya se iniciaba también la absorción. Luego llegaban al intestino por acción de las sales biliares, se emulsifican, ¿verdad? Se llegan a la mucosa, se adhieren a la mucosa intestinal, o se acercan más bien a la mucosa intestinal, y ahí son absorbidos por los enterocitos, ¿verdad? Aquí. Luego aquí decíamos estos ácidos grasos que se han hidrolizado, estos triacilgliceroles que se han hidrolizado y que han entrado como ácidos grasos, se reesterifican nuevamente y forman otra vez el triacilglicerol, el cual se empaqueta en estas lipoproteínas que habíamos mencionado, que se llaman kilomicrones, ¿verdad? Luego estos kilomicrones llegan hasta los capilares, llevados por la linfa, luego por la sangre, y llegan hasta los capilares de los tejidos, principalmente el tejido adiposo o el tejido muscular. Y ahí hay una enzima, la lipoproteína lipasa, esta que tenemos acá, la lipoproteína lipasa, la cual vuelve a hidrolizar a los triacilgliceroles en ácido graso más glicerol, y los ácidos grasos por transportadores de ácidos grasos entran al miocito o al adipocito. En el miocito para oxidarse, o sea, catabolizarse, y en el adipocito para almacenarse, ¿verdad? Entonces, recordando eso, es la misma diapositiva. Bien, eso es lo que hemos de alguna manera dicho anteriormente. Se almacenan en los adipocitos, no solamente ahí, sino también se pueden almacenar en las células sintetizadoras de esteroides. Por ejemplo, en la corteza suprarrenal, en las gónadas, ovarios y testículos. Hay también así como hubo una lipólisis intestinal, hay también una lipólisis a nivel del tejido adiposo. Aquí en el tejido adiposo, quienes activan la movilización de los triacilgliceroles almacenados son las hormonas contrarreguladoras de la insulina, que son la adrenalina, ¿verdad? O el glucagón. Todas estas hormonas son las principales activadoras de la movilización de la lipólisis a nivel de tejido adiposo. Y decirles también, pues, que una vez se han hidrolizado ahí dentro del tejido adiposo, quien los va a transportar hasta los tejidos donde van a ser necesarios para su utilización, para ya sea para la formación de energía, es la albúmina, una proteína abundante en la sangre, en el plasma sanguíneo, que une por lo menos unos 10 ácidos grasos por monómero de albúmina. Es una unión no covalente, por supuesto. Y estos son llevados pues hasta el músculo esquelético, el músculo cardíaco, corteza suprarrenal, como hemos dicho. Y el glicerol que surge de la hidrólisis de los triacilgliceroles en la lipólisis del tejido adiposo, ese entra a la ruta glucolítica, como ya lo vamos a ver en estas diapositivas. Ahí tenemos entonces el esquema de lo que es la lipólisis en el tejido adiposo. Aquí tenemos el adipocito, aquí tenemos las hormonas contrarreguladoras de la insulina, que son el glucagón, o puede ser la adrenalina, ¿verdad? En este caso hemos puesto el glucagón, se une a su receptor y se genera esta vía de bioseñalización. Esta vía de bioseñalización que ya ustedes conocen, mediada por proteína G, ¿verdad? Esta proteína G activa la adenilciclasa. La adenilciclasa promueve la formación de AMP cíclico a partir de ATP. La AMP
cíclico va a activar a la proteínsinasa A, la cual la proteínsinasa va a fosforilar a dos estructuras. Aquí tenemos, fíjense, una gotícula de lípido, miren, una gotícula de lípido. Esta gotícula de lípido está formada por una monocapa de fosfolípidos, ¿verdad? En su interior van a estar los triacilgliceroles, ¿verdad? Y además alrededor de la capa de monocapa de fosfolípidos vamos a encontrar unas proteínas que se llaman perilipinas. Perilipinas, aquí los tenemos. Entonces, la proteínsinasa A que se generó, que se activó por el AMP cíclico, va a fosforilar a las perilipinas, aquí lo tenemos fosforilado, y además a una hormona que se encuentra ahí en el tejido adiposo que se llama lipasa sensible a hormona, HCl, HSL. Entonces las fosforila y al fosforilarlas, esta lipasa se transloca, se moviliza hacia la gotícula de lípido, la cual ya ha separado a las perilipinas que estaban protegiendo a esta gotícula, la estaban protegiendo de que inoportunamente se hidrolizaran los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles que están aquí contenidos solo se hidrolizan en momentos en que es necesario, ¿verdad? Es necesario, por ejemplo, en el caso del ayuno, de la inanición, ¿verdad? En la diabetes mellitus no tratada. Entonces, eso es lo que hacen las perilipinas, proteger, ¿verdad? Pero cuando se da esta situación del glucagón, entonces fosforila a las perilipinas y entonces al fosforilar se separan y dejan la oportunidad, le dan la oportunidad a la lipasa sensible a hormonas de que hidrolice a los triacilgliceroles que están contenidos ahí. Los hidroliza, entonces los descompone, ¿verdad? En sus ácidos grasos, aquí lo tenemos ácidos grasos, más el glicerol, ¿verdad? El glicerol. Entonces, los ácidos grasos caen al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio, transportados por la albúmina. Ya dijimos anteriormente que se transportaban 10 ácidos grasos por monómero de albúmina, ¿verdad? Y luego llegan estos hasta donde va a ser necesario, ¿verdad? Que pues, en este caso hemos puesto aquí un miocito, ¿verdad? Aquí está el miocito. Entonces llegan, son incorporados al miocito por un transportador de ácidos grasos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, un transportador de ácidos grasos que incorpora los ácidos grasos al interior del miocito. Y ahí en el interior del miocito, pues entonces se van a oxidar, van a sufrir una oxidación completa, que ya hemos dicho que la oxidación completa es cuando estas moléculas se convierten en ATP, CO2 y agua. Bueno, así como sumarizando un poco lo que hemos dicho, las hormonas activan la movilización de triglicéridos almacenados, están o sea, promueven la lipólisis en el tejido adiposo, ¿verdad? Cuando existe necesidad de energía metabólica. Entonces se movilizan las reservas almacenadas en el tejido adiposo. Se transportan hacia los tejidos, ¿verdad? Músculo, corazón, corteza renal, la gónada, y en estos pues se oxidan para producir energía. Es la misma, nada más que un poquito más amplia para que se vea un poco mejor la lipólisis. Esto es prácticamente lo que conocemos nosotros como la lipólisis. Decíamos que el glicerol que se ha producido aquí, ¿verdad? Aquí está el glicerol del triacilglicerol, los ácidos grasos, se separan y dejan al glicerol. El glicerol entra por la glicerol quinasa, se transforma en L-glicerol trefosfato, en el glicerol trefosfato. Esta sufre una deshidrogenación por utilizando como cofactor el NAD para formar NADH y
obtenemos la dihidroxiacetona fosfato. Esta sufre una isomerización, ¿verdad? Por la triosa fosfato isomerasa, y obtenemos el D-gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato es el que ustedes ya conocen, saben que es un intermediario de la glucólisis, ¿verdad? Entonces entra como gliceraldehído 3-fosfato y se va a terminar la glucólisis, ¿verdad? Ya saben ustedes que en la glucólisis se va a formar ya ATP. De esa manera entonces utilizamos el glicerol. Entonces, la oxidación completa de un ácido graso comprende en primer lugar la oxidación del ácido graso de cadena larga a fragmentos de 2 carbonos, que es lo que llamamos nosotros el proceso de beta oxidación, que ya lo vamos a detallar, cómo se da esa beta oxidación. Una vez se han dado esta fragmentación de 2 en 2 carbonos, hay una oxidación de fragmentos de 2 carbonos que forman acetilcoenzimo A. Y este acetilcoenzimo A entra al ciclo de Krebs, ¿verdad?, para formar CO2, ¿verdad? Y los electrones que se están generando en esta beta oxidación, esos son llevados hasta la cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad?, a través de transportadores electrónicos reducidos como el NADH o el FADH, como ya lo vamos a ver en un esquema posterior. Entonces, vamos a ver entonces ahora, bueno, ya vimos la lipólisis, ahora vamos a ver la beta oxidación, ¿verdad? Vamos a ver la beta oxidación propiamente. Lo primero que sucede es que hay una activación de los ácidos grasos. Ya les decía yo que por la estabilidad que presentan estas cadenas alquílicas, es necesario activarlos. Entonces, la activación se da con la unión del tiol de la coenzimo A, ¿verdad? Coenzimo A, en este caso, citosólica, ¿verdad? Porque hay un pool de coenzimo A citosólica y un pool de coenzimo A libre en la matriz mitocondrial. Las enzimas de la oxidación, quiero decirles, de la oxidación propiamente de los ácidos grasos, se encuentran en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos que se van a entrar a la matriz mitocondrial por un mecanismo de una lanzadera que se llama lanzadera de la carnitina, van a ser aquellos ácidos grasos mayores de 12 carbonos, con cadenas mayores de 12 carbonos. Los menores de 12 carbonos entran a la mitocondria sin necesidad de esta lanzadera de la carnitina. La activación, que es el primer paso que tiene que darse para que estos puedan entrar, se va a dar en dos pasos. Y antes de ver el esquema, quiero decirles también que este proceso de entrada en la que interviene la carnitina es el paso limitante de la velocidad de oxidación en las mitocondrias y además constituye un punto de regulación, ¿verdad? Aquí tenemos el primer paso de la lanzadera de la carnitina, ¿verdad? Lo primerito que sucede es una activación de los ácidos grasos, ¿verdad? Es la activación. Tenemos en primer lugar aquí el ácido graso, aquí lo tenemos, ¿no?, en esta estructura que tenemos aquí. Su cadena alquílica R y su extremo carboxilato o ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces este es adenilado por el ATP, se le va a unir un fosfato, se va a formar un intermediario que se llama acil graso adenilato. Aquí lo tenemos, ¿no? Acil graso adenilato siempre unido a la enzima. ¿A cuál enzima? La enzima que está catalizando esta adenilación, que es la acil graso coenzimo A sintetasa. Aquí la tenemos, ¿verdad? Y entonces, como aquí se ha adenilado, se liberan dos fósforos, dos fosfatos en forma de pirofosfato. Aquí lo tenemos, en forma de pirofosfato. Entonces, tenemos este intermediario, el cual
se va a unir a una coenzimo A libre, ¿verdad? Que está a nivel citosólico, y se va a liberar AMP, se va a liberar el AMP que tenemos acá, y nos va a quedar el acil graso coenzimo A, que es esto. Y aquí ya se une el tiol de la coenzimo A al ácido carboxílico del ácido graso, y nos va a quedar aquí un acil graso coenzimo A. ¿verdad? Y además, concomitantemente a esta reacción, también el pirofosfato va a sufrir la acción de una fosfatasa que se llama pirofosfatasa inorgánica, para darnos como resultado 2 fósforos inorgánicos. Quiero decirles que esta reacción iniciales, estos dos pasos de esta reacción inicial, son muy exergónicos. Prácticamente producen 34 kilojoules por mol. Aquí solo 19 kilojoules son de la formación del pirofosfato a 2 fósforos inorgánicos, y en los dos pasos que sufre para formarse el acil graso coenzimo A, tenemos 15 kilojoules por mol. Sumando estos dos nos da 34 kilojoules por mol. Una reacción muy exergónica. Bien, una vez se han activado los ácidos grasos, tenemos aquí, en esta parte aquí, el ácido graso que ha sido activado, el que obtuvimos de las reacciones anteriores, ¿verdad? De la acil graso coenzimo A sintetasa, ¿verdad? Que la realizó en 2 pasos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ácido graso, ¿verdad? Activado. Este ácido graso activado va a liberar el tiol de la coenzimo A, y se va a unir a la carnitina. Esto, por eso se le llama a este mecanismo la lanzadera de la carnitina. Porque aquí está participando esta molécula que se llama carnitina, que es una amina cuaternaria, que se sintetiza en el hígado, en el riñón, en el cerebro, y se sintetiza a partir de la lisina y la metionina. Como ustedes pueden ver, la carnitina tiene que ver mucho en la incorporación, ¿verdad? De los ácidos grasos al interior, porque aquí tenemos, miren, el citosol celular, aquí tenemos la membrana mitocondrial externa, aquí tenemos el espacio intermembrana, aquí tenemos la membrana mitocondrial interna, y aquí está la matriz mitocondrial. Entonces, tiene que ver la carnitina mucho. Aquí tenemos otra carnitina, ¿verdad? Que resulta aquí. Entonces, a esto se le llama la lanzadera de la carnitina. De manera pues que hoy la carnitina se está utilizando incluso terapéuticamente, ¿verdad? Hay productos que vienen con solamente carnitina, que promueven la incorporación de ácidos grasos a la matriz mitocondrial para poder ser oxidados. Por ejemplo, en las personas que quieren adelgazar, ¿verdad? Es una utilización, aunque hay otros usos de la carnitina que ustedes van a ver más adelante. Hay deficiencia incluso de carnitina, deficiencias primarias, hay deficiencias secundarias de carnitina en la que podemos utilizar la carnitina. Bien, entonces decíamos que aquí el ácido graso se desprendía del tiol de la coenzima A y se unía a la carnitina, ¿verdad? Y entonces forma un acilcarnitina. Aquí tenemos el acilcarnitina, ¿eh? El cual, a través de poros que encontramos en la membrana mitocondrial externa y del espacio intermembrano, poros que están formados de una proteína que se llama porina, ¿verdad? Pasa este éster de acilcarnitina a través de la membrana mitocondrial externa y del espacio intermembrana. Al llegar a la membrana mitocondrial interna,
ahí se encuentra un transportador de acilcarnitina, se llama, así se le llama, transportador de acilcarnitina, que es este que tenemos aquí en blanco, esta estructura en blanco. Entonces, a través de él es llevado el éster de acilcarnitina o éster de carnitina al interior de la mitocondria, o sea, en la matriz mitocondrial. Ya llega aquí el éster de carnitina y aquí, una vez se da esto, hay otra enzima que está ahí, otra enzima de carnitina, la primera enzima que había catalizado esta reacción del éster de carnitina había sido la carnitina aciltransferasa 1. Aquí en el interior, en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, encontramos otra enzima que se llama carnitina aciltransferasa 2. Y esta acilcarnitina transferasa 2 va a liberar a la carnitina del éster de carnitina y va a unir otro tiol de coenzimo A, una coenzimo A mitocondrial libre, y se va a recomponer o se va a regenerar nuevamente, ¿verdad?, el ácido graso activado que teníamos aquí al principio en el citosol, ¿ves? Aquí lo teníamos acá, pero para entrar tuvo que usar estos mecanismos, ¿verdad? De convertirse en éster de carnitina por la carnitina aciltransferasa 1, entrar a través de los poros de la membrana mitocondrial externa y del espacio intermembrana, ser llevado por un transportador de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz, donde aquí, por acción de la enzima carnitina aciltransferasa 2, libera la carnitina, la deja libre, ¿verdad?, para regresar nuevamente la carnitina, y une un tiol de coenzimo A libre mitocondrial para regenerar nuevamente el ácido graso activado. Una vez aquí está el ácido graso activado en el interior de la membrana de la matriz mitocondrial, aquí ya está listo para poder ser oxidado. Entonces las enzimas que van a oxidar a este ácido graso activado las tenemos aquí precisamente en la matriz mitocondrial. Hasta este momento estamos bien, jóvenes, con el audio, con la explicación. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? No. Vale, vamos a continuar entonces. Ahí vamos a ver si hay más adelante alguna pregunta. Bien, esta es la carnitina. Como les decía, es una amina cuaternaria, ¿verdad? Producida en cerebro, riñón, hígado, y que se sintetiza a partir de los aminoácidos lisina y metionina, ¿verdad?, que se encuentra mucho en las carnes rojas, ¿verdad?, la carnitina. Bien, entonces, bueno, antes que expliquemos esta diapositiva, quiero decirles lo siguiente, jóvenes, ya yo creo que ya están todos los que deben de estar en la clase. Es que la clase está tomada del capítulo 17 de Leninger. Entonces, mis preguntas para el parcial van a ser precisamente de ese capítulo y de las diapositivas que yo he tomado de ese capítulo. Por ejemplo, esta diapositiva no es de ese capítulo. Esta yo la he elaborado para poder dar una explicación extra, ¿verdad? Pero de lo que está contenido ahí en el capítulo 17 de Leninger. Entonces yo no voy a sacar una pregunta de esta diapositiva, pero sí del capítulo 17, todo el capítulo 17, ¿verdad? Por favor lo leen bien, porque de allí voy a hacer las preguntas. No sé si queda claro eso, jóvenes, eso del capítulo 17 para mis preguntas. ¿Sí? Sí, doctor. Va, muy bien. Entonces, por favor, ahí no me vayan a estudiar ninguna otra cosa, ni diapositivas que no estén en Leninger. Esta, por ejemplo, no está en Leninger. Esta solo la voy a ocupar para agregar algo más. Por ejemplo, decir, por ejemplo, aquí que los ácidos grasos, ¿verdad?, se van a oxidar, ¿verdad? Una vez han entrado ya a la matriz, ya se oxidan, sufren lo que se llama el proceso de beta oxidación,
¿qué es lo que se obtiene con la beta oxidación? Se obtiene acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A puede servir para formar malonil, que es un intermediario que sirve para la síntesis de lípidos. Y este malonilcoenzimo A va a inhibir a las carnitinas aciltransferasas. Se recuerdan que ya vimos las dos carnitinas aciltransferasas, ¿verdad? La 1 y la 2. Entonces, inhibe a la 1. La malonilcoenzimo inhibe a la 1. Entonces, va al no... al estar inhibida, pues la acción de la carnitina aciltransferasa 1, no se va a dar el proceso de incorporación de los ácidos grasos, ¿verdad? Y por lo tanto no se va a dar la beta-oxidación. Entonces también, porque el malonil al final lo que hace es, sirve para la síntesis de ácidos grasos. Cuando hay bastante malonil, hay bastante producción de ácidos grasos, ¿verdad? Lo mismo cuando la glucosa está elevada. Cuando la glucosa está elevada, hay mucho acetilcoenzimo A presente, el cual también se va a utilizar para formar más ácidos grasos. Por eso yo les decía la vez pasada que el exceso de carbohidratos es el que genera más triacilgliceroles, ¿verdad? Genera más obesidad, ¿verdad? Y genera pues mayor riesgo de infarto al miocardio. Porque el exceso de glucosa se convierte en más ácidos grasos. Y al tener más ácidos grasos hay más triacilgliceroles, ¿verdad? Como van a ver en la próxima clase con la lipogénesis, ¿verdad? Bien. Entonces, la beta-oxidación de los ácidos grasos, como ya llegamos a la matriz mitocondrial, ¿verdad? Ocurre en tejidos como hígado, músculo esquelético, corazón, riñón, tejido adiposo, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Comprende, como decíamos desde un principio, dijimos eso, comprende la oxidación del carbono beta del ácido graso. En un ácido graso, ustedes recuerdan, yo creo que en la clase anterior les dije yo la estructura de un ácido graso, el carbono carboxílico es el 1, luego el 2 es el alfa y el 3 es el beta, ¿verdad? Es el carbono beta. Ahí es donde se da la primera escisión, o sea, la primera se escinde ahí, ¿verdad? Se corta. Y entonces es el carbono beta, por eso es que a partir de ahí se le llama beta oxidación. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y como ya dijimos, antes de ocurrir, tiene que activarse el ácido graso y transportarse al interior de la membrana. Aquí en esta diapositiva he tratado de resumir, pues, lo que he dicho anteriormente. Aquí tenemos ya el proceso propiamente de la beta oxidación. Aquí sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de caso que lo que ha entrado a la matriz mitocondrial es un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. ¿Verdad? Como está activado, como ya entró allá activado, a eso se le llama palmitoil o palmitil coenzimo A, palmitil o palmitoil coenzimo A, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, miren, el carbono 1, el carbono 2, el carbono alfa, el carbono 3, que es el carbono beta, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a sufrir la primera escisión, la primera ruptura. Entonces, lo primero que sucede es que como las enzimas están ahí presentes en la matriz, ahí tenemos a una enzima que se llama acilcoenzimo A deshidrogenasa. Entonces, ahí se va a dar la primera deshidrogenación del palmitoilcoenzimo A, utilizando como cofactor el FAD para formar FADH2. Este FADH2 es el que son estos electrones van a pasar a la cadena respiratoria, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero desde ya se los digo, porque ahí traigo otra diapositiva en la que se puede observar eso. Esta deshidrogenación nos va a transformar el palmitoilcoenzimo A en un trans, se crea un doble enlace, se genera un doble enlace. Miren, aquí está el doble enlace que se generó en posición trans. Miren, aquí está la posición trans. ¿Ves? Trans delta 2 enoilcoenzimo A. Entonces, posteriormente, una enzima hidratasa, la que utiliza el agua, enoilcoenzimo A hidratasa, va a catalizar el paso de trans delta 2 enoilcoenzimo a L-beta hidroxiacilcoenzimo A. Entonces ya se formó, de la hidratasa se formó ya el beta hidroxiacilcoenzimo A,
quiero decirles lo siguiente, que la hidratasa solo puede actuar cuando tenemos una molécula trans, ¿verdad? Solo ahí puede actuar la hidratasa. Si la molécula no está en los sustituyentes no están en posición trans, entonces la hidratasa no puede actuar, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en cuenta para otros tipos de ácidos grasos más adelante. Entonces se ha formado el hidroxiacilcoenzimo A, ¿verdad? Posterior a esta formación del L-beta hidroxiacil, y tenemos el hidroxi, ¿verdad? Acil coenzimo A, ¿verdad? Va a actuar una beta hidroxiacil coenzimo A deshidrogenasa. Va a haber otra deshidrogenación. Ya hubo una primera aquí. Ahora tenemos otra deshidrogenación. Y aquí no se va a utilizar el FAD. Aquí se va a utilizar el NAD como cofactor para formar NADH. También estos electrones que se están formando aquí van a entrar a la cadena respiratoria, como lo vamos a ver posteriormente. Este producto de la deshidrogenación del hidroxiacilcoenzimo A se llama ahora beta-cetoacilcoenzimo A. Beta-keto o cetoacilcoenzimo A. Y aquí tenemos su estructura, ¿verdad? Estructura ceto, ¿verdad? Acilcoenzimo A. Posteriormente, una enzima que se llama tiolasa, o conocida como acilcoenzimo A, aciltransferasa, nos va a generar dos moléculas, ¿verdad? Aquí se va a utilizar una coenzimo A libre, de las que están en la matriz, del pool que está en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Se utiliza y al utilizarse, al incorporarse, se va a unir a una de las moléculas que va a resultar de la acción de la transferasa, de la tiolasa. Entonces se van a generar dos moléculas. Una molécula del ácido graso que traíamos aquí, que es el palmitoil, ¿verdad? Que en este momento va a perder dos carbonos. Aquí los tenemos, estos dos carbonos, ¿sí? Pierde estos dos carbonos. Y va a formar lo que se llama la molécula de acetilcoenzimo A, que eso es lo que queremos. Y el palmitoil, que tenía 16 carbonos, como ya perdió dos, ahora queda con 14 carbonos y se llama miristoil o miristilcoenzimo A, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo siempre queda el ácido graso, pero con dos carbonos menos, y la formación del primer acetilcoenzimo A, ¿verdad? ¿Queda claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta en esta diapositiva, por favor? ¿No? No se me oye. Sí se escucha, Sí, se doctor, escucha. pero creo que no habría preguntas. No hay preguntas ahorita, ¿verdad? ¿No? Creería que no. Va. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, ahí tenemos, fíjense, para que se generara un acetilcoenzimo A, se le escindieron, o sea, se le quitaron al palmitoil de 16 carbonos, 2 carbonos. Entonces el palmitoil quedó como miristil de 14 carbonos. Entonces ya tenemos una molécula de acetil, pero el miristil va a seguir oxidándose. Va a hacer otra vez este mismo ciclo, deshidrogenasa, hidratasa, deshidrogenasa, tiolasa, para perder otros dos carbonos, otro acetilcoenzimo A para formar otro acetilcoenzimo A. Ya va a quedar un ácido graso de 12 carbonos. Y así sucesivamente. Va a ir perdiendo de 2 en 2 carbonos, y en cada ciclo que haga para perder o para formar un acetilcoenzimo A, va a necesitar estas 4 enzimas. Pasar por una deshidrogenación, una hidratación, otra deshidrogenación y una transferencia, ¿verdad? Que lo hace la aciltransferasa, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Quiere decir que para que se
al final, para que se haya oxidado completamente el palmitoil, o sea, que se haya fragmentado completamente el palmitoil coenzimo A de 16 carbono, se han obtenido 8 acetilos, ¿verdad? Porque de 2 en 2, ¿verdad? Y como un acetil es una molécula de 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, al final vamos a obtener de la oxidación total del palmitoil coenzimo A 8 acetilos, ¿verdad? Y ya queda oxidado el palmitoil. 8 acetilos. Si fuera un ácido graso como el oleato de 18 carbonos, ¿cuántos acetilos obtendríamos? Obtendríamos 9, ¿verdad? Y así, si tenemos uno de 14, obtendríamos 7. Y así sucesivamente según la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso, ¿verdad? Aquí lo tenemos, lo que yo les mencionaba. He traído en vez de algunas dobles diapositivas porque en algunas, por ejemplo, en la anterior, en esta, no tenemos lo que yo les decía del FAD H y del NADH que pasan sus electrones a la cadena respiratoria. Sin embargo, la visibilidad de la diapositiva es muy bonita, ¿verdad? La resolución de la diapositiva aquí está un poco distorsionada, pero la traje porque ahí sí, miren, pueden ver ustedes que el los electrones o el FADH que se formó, sus electrones pasan a la flavoproteína transferridora de electrones, ¿verdad? Se recuerdan de eso, ¿verdad? En la cadena del transporte electrónico. Pasan a la flavoproteína y entran a la cadena respiratoria. Lo mismo los del NAD, los que se formaron por la otra deshidrogenación, ¿verdad? Aquí estos electrones pasan al complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa, para entrar a la cadena respiratoria, ¿verdad? Entonces, la conexión que hay pues entre la beta oxidación y la cadena respiratoria, el nexo que hay entre estos, ¿verdad? Ahí lo tenemos bien claro. Bien, aquí tenemos en detalle, ¿verdad? Como un ciclo de beta oxidación, ¿verdad? Se forma tenemos el acil coenzimo A que entra, hay una deshidrogenasa, se forma el trans enoil, una hidratasa que forma el L3-hidroxiacil, ¿verdad? Luego otra deshidrogenación forma el 3-cetoacil, luego el 3-cetoacil, tiolasa, por la tiolasa, pues se forman dos moléculas, una de acetilcoenzimo A y el otro del acilcoenzimo A con 2 carbonos menos, ¿verdad? 2 carbonos menos. Decirles también que en esta oxidación, en la primera, en la que tenemos aquí de la deshidrogenasa, la acilcoenzimo A deshidrogenasa, prácticamente es un conjunto de 3 enzimas en realidad. Esta deshidrogenasa existe para ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena muy larga y ácidos grasos de cadena media y corta, ¿verdad? Entonces, prácticamente existen 3 isoenzimas de esta acilcoenzimo A deshidrogenasa, dependiendo de la longitud del ácido graso, ¿verdad? Si es de cadena corta, hay uno de cadena media y de cadena larga y muy larga otro. Entonces ahí tenemos, son 3 isoenzimas del acilcoenzimo A deshidrogenasa. También mencionarles que estas últimas 3 enzimas, la hidratasa, la deshidrogenasa y la tiolasa, también forman parte de un complejo enzimático que se llama proteína trifuncional.
esta proteína trifuncional es un heterooctámero que está compuesto por sus unidades, 4 subunidades alfa y 4 subunidades beta. Y cada una pues hace una actividad o realiza una actividad. Por ejemplo, las subunidades alfa realizan 2 actividades. La actividad de la enoil coenzimo A hidratasa y la de la beta hidroxiacil coenzimo A deshidrogenasa. Entonces la hidratasa y la segunda deshidrogenasa son parte de la actividad de las subunidades alfa de la proteína trifuncional, que ya dijimos, la proteína trifuncional son esas 3 enzimas, la hidratasa, la segunda deshidrogenasa y la tiolasa. Entonces, las unidades beta hacen la actividad de la tiolasa, de la actividad de la tiolasa, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden y que lo lean también en su texto. Bien, entonces, como resumiendo un poco, ¿verdad? Los ácidos grasos de cadena larga son procesados por las mismas 4 etapas cíclicas que ya vimos. Por ciclo, se eliminan por oxidación sucesiva 2 carbonos a partir del extremo carboxílico, ¿verdad? Se produce una molécula de acetilcoenzimo A en cada ciclo, ¿verdad? Y el acetilcoenzimo A producido entra en el ciclo de Krebs para producir energía, oxidándose a CO2, ¿verdad? Y posteriormente a agua. Eso como para sumarizar, ¿verdad? Ahí tenemos también esta diapositiva también la organicé porque tenemos aquí siempre lo del FAD, ¿verdad? La formación del FADH2, que es los electrones que van a entrar también, que va a generar estos electrones que van a entrar también a la cadena de transporte electrónico, ¿verdad? Y los del NADH, que también van a entrar al transporte electrónico, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes, tanto el ciclo de Krebs genera el FADH2 y el NADH2, y también la beta oxidación genera FADH2 y NADH. Por eso hay una como analogía entre algunas reacciones de la beta oxidación con las del ciclo de Krebs. Hay alguna analogía, por ejemplo, la oxidación catalizada por la primera deshidrogenasa, la acilcoenzima deshidrogenasa, es análoga a la deshidrogenación del succinato en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Lo mismo hay otra analogía, por ejemplo, de la hidratasa, en de la beta oxidación. Esta reacción catalizada por la enoil coenzimo A hidratasa es análoga a la reacción de la fumarasa del ciclo del ácido cítrico, o sea, del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, hay ciertas analogías, ¿verdad? Que hacen pues que tengan una cierta similitud y nexo, ¿verdad? De hecho, hay un nexo con la formación de los FADH y NADH y que pasan pues a la cadena de transporte electrónico. Aquí lo tenemos en esta diapositiva. Esto es lo que nosotros conocemos como la oxidación completa de un ácido graso. Ustedes pueden ver aquí tenemos el ácido graso. Aquí hay 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿verdad? En la fase 1 se da la beta oxidación. Se van escindiendo de 2 carbonos de la molécula de ácido graso que entra a la beta oxidación, ¿verdad? Entonces al final tenemos 8 acetilos en el caso de un palmitoil, que es el ácido graso que más se está produciendo en nuestro organismo, ¿verdad? El palmitoil, y es el que más llega también con la dieta, ¿verdad? Se forman 8 acetilcoenzimo A que entran al ciclo de Krebs, ¿verdad?
Se forma aquí el CO2, 16 moléculas de CO2, se generan 64 electrones, ¿verdad? Lo mismo aquí se han generado electrones en la beta oxidación, por eso tenemos estas flechas que van, que estos electrones son transportados por el FADH2 y el NADH, que provienen tanto del ciclo del ácido cítrico, tanto como de la beta oxidación. Y aquí pasan al estado 3. El estado 3 es que entran a la cadena del transporte electrónico, ¿verdad? Y aquí se obtiene pues la formación de agua y la formación de ATP. Entonces ya tenemos la oxidación completa, que es CO2, agua y ATP, ¿verdad? Es una comparación también de la beta oxidación y del el ciclo del ácido cítrico, es decir, donde se están generando FADH, una analogía. Ahí han puesto también la analogía de la isoleucina, la oxidación de un aminoácido, ¿verdad? Ustedes saben también que hay aminoácidos que pueden oxidarse para darnos energía, ya en última instancia cuando las proteínas están utilizando como combustible, ¿verdad? Ya estamos en un proceso de inanición tremendo, de ayuno prolongado. Va. Entonces, nada más para eso, ¿verdad? Esta diapositiva. Es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? En una molécula, pues en cada ciclo se está generando un acetilcoenzimo A. Cada ciclo, aquí tenemos 14, ya queda en 12 otro acetil, a 10 otro acetil y así sucesivamente hasta obtener 7, 14, 7 acetilos, 7, 16 carbono, 8 acetilos, 7, 18 carbono, 9 acetilos. Ahí tenemos las fórmulas de los diferentes pasos que hay en la beta oxidación, ¿verdad? O ecuaciones pues correspondientes, ¿verdad? Si es un solo paso, si tenemos para un solo paso, ¿verdad? O sea, un ciclo nada más de beta oxidación, tenemos esta fórmula. Cuando entra un palmitoil y se va a generar un miristoil, ¿eh? Se genera un miristoil con un acetilcoenzimo A. Este es para un paso, un FDH, un NADH, ¿verdad? Nada más para un ciclo. Pero si ya tenemos la reacción global de todo el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, vamos a ver que tenemos al final 8 acetilos, 7 FADH y 7 NADH, ¿verdad? Y asimismo, si tenemos la reacción global que ya incluye pues no solamente la beta oxidación, sino también la transferencia electrónica y la fosforilación oxidativa, o sea, la oxidación completa, en otras palabras. Entonces tenemos aquí esta ecuación, ¿verdad? El palmitoil, 8 acetilcoenzimo A, se generan en total, como aquí ya estamos hablando de la oxidación completa, y hemos dicho que la oxidación completa es la formación de ATP y agua, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 28 ATP con 7 moléculas de agua, ¿verdad? Esa sería entonces ya de la oxidación completa. Quiere decir entonces que, bueno, en cada ciclo se pierden 2 átomos de carbono en forma de acetil, coenzimo A. Para degradar completamente un ácido graso de 16 carbonos hacen falta 7, se realizan 7 ciclos de beta oxidación, ¿verdad? Tenemos una formulita para calcularlo. En cada ciclo se produce una molécula de FADH y otra de NADH. Por una molécula de FADH2 equivale o se forman más bien 1.5 ATP y de una molécula de NADH 2.5 ATP. Lo que tenemos en este cuadro cuando hay una oxidación completa, ¿verdad? De una molécula de palmitoil, coenzimo A, hasta ATP, CO2 y agua. Ahí tenemos, por ejemplo, la participación de las enzimas, ¿verdad? De las deshidrogenasas, tanto de
la beta oxidación como las del ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahí los tenemos. Al final, por ejemplo, cada una de estas enzimas en la reacción que catalizan generan esta cantidad de NADH o de FADH según ya hemos visto en las reacciones de la beta oxidación, ¿verdad? Como cada FADH genera 1.5 ATP y el NADH 2.5, aquí tenemos su equivalente en ATP. Y al final tenemos la sumatoria aquí, ¿verdad? de todo lo que se ha formado, ¿verdad? En total de ATP. Y tenemos 108 moles de ATP. ¿Verdad? Eso es lo que indica este cuadro. La regulación, ¿verdad? La regulación también es importante de la beta oxidación. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, la glucosa que entra en la dieta es abundante, por supuesto. La dieta de América Latina es abundante en glucosa. Cuando la glucosa en sangre está elevada, la insulina se eleva. Ustedes lo eso ahorita no se preocupen cómo se eleva, porque eso lo van a ver en unas clases posteriores acerca de la diabetes mellitus. Entonces, la insulina se eleva, por supuesto, ¿verdad? Luego ocurre que la fosfatasa, actúa una fosfatasa, la insulina promueve la acción de la fosfatasa para eliminar el fosfato de una enzima clave de la lipogénesis, de la formación de lípidos. Esa enzima clave es la acetilcoenzimo A carboxilasa, ACC. Entonces, una vez desfosforilada la ACC, fosforilada es inactiva, aquí está fosforilada, ¿ves? Está inactiva. Pero una vez desfosforilada por la fosfatasa, se vuelve activa. Miren, aquí está activa la acetilcoenzimo A carboxilasa, la carboxilasa. Esta acetilcoenzimo A carboxilasa promueve la reacción de acetilamalonil. Ya he mencionado el malonil anteriormente. Decíamos que es un punto clave para la producción de ácidos grasos, para la lipogénesis. Este es la molécula a partir del cual se van a sintetizar los ácidos grasos, ¿verdad? El malonil coenzimo A. Pero ¿por qué traemos a cuenta esto? Bueno, porque el malonil, al estar presente el malonil, inhibe a una enzima de la lanzadera de la carnitina, que es la carnitina aciltransferasa 1, ¿verdad? Entonces, al inhibir a esta enzima, no se da el transporte de ácidos grasos activados del citosol a la matriz mitocondrial. Entonces, no habrá beta oxidación, no hay beta oxidación por esa razón. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando si en la glucosa, este es en el caso de la glucosa alta, pero si la glucosa está baja, entonces ahí entra en acción una hormona contrarreguladora que es el glucagón. El glucagón lo que hace es activar a la proteína sinasa A, como ya lo vimos con la lipólisis del tejido adiposo, ¿verdad? De los adipocitos. ¿Se recuerdan? Ahí el glucagón, por la vía de la proteína G, se activa la proteína sinasa A, o sea, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y esto lo que hace es fosforilar. Al fosforilar inactiva a la acetilcoenzimo A carboxilasa, que es la responsable de que se haga el paso de acetil, o se lleve a cabo la reacción de acetilcoenzimo A malonil, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tendríamos poco malonil, el malonil nos estaría formando, entonces le vamos a dar paso al transporte de ácidos grasos activados al interior de la matriz, ¿verdad? Y adentro del interior de la matriz se va a dar la beta oxidación para formar acetilcoenzimo A y generar energía, ¿verdad? Que es el objetivo, pues, final, en última instancia, de la beta oxidación.
Igual, ¿verdad? Aquí esta diapositiva no es del texto. La anterior sí, esta no, ¿verdad? Entonces solamente para ver todo el metabolismo del tejido adiposo, ¿verdad? Dentro, aquí tenemos el plasma, esta parte de acá, el plasma, y aquí tenemos el tejido adiposo, el adipocito, ¿verdad? En el plasma, vean ustedes cómo entra la glucosa, ¿verdad? Del plasma pasa al tejido adiposo, se convierte en glucosa 6-fosfato, se lleva a cabo la glucólisis o se puede llevar a cabo la vía de las pentosas fosfato para generar NADP, H, acetilcoenzimo A, que entra al ciclo de Krebs, o también puede entrar a la lipogénesis o a la beta-oxidación para generar energía. De la glucólisis también podemos tener que se forma el glicerol 3-fosfato, que se esterifica con el acetilcoenzimo A para formar los triglicéridos al final por la vía del ácido fosfatídico. Ya vimos que para la formación de triacilgliceroles a nivel intestinal había una vía que se llama vía del ácido fosfatídico, ¿verdad? Entonces, igual, a nivel de la síntesis de nuevo de lípidos, también hay una vía del ácido fosfatídico que la van a ver posteriormente, que es esta que estoy mencionando aquí. Aquí solo estoy dando la generalidad, el detalle de estos lo van a ver en la próxima clase, ¿verdad? Y así, por la lipasa sensible a hormonas se da la lipólisis, ¿verdad? Se descompone el triacilglicerol en glicerol más ácido graso libre, ¿verdad? Esto puede entrar de nuevo al plasma, ¿verdad? Los ácidos grasos libres. El glicerol también, ¿verdad? Puede entrar, que se descompuso aquí. Y los triacilgliceroles que andan en la sangre, que los están llevando los kilomicrones que venían del intestino, también por la lipoproteína lipasa, pueden hidrolizarse en glicerol y en ácidos grasos libres. Vean ustedes cómo todo mecanismos pues todos tienen nexo, ¿verdad? Tienen nexo. Por eso es que es necesario comprender esto para poder entender la sintomatología muchas veces o las situaciones que se presentan en una patología, ¿verdad? Como la diabetes mellitus, como las hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, ¿verdad? Tener presente todos estos mecanismos, cómo se interconectan, ¿verdad? De manera que si uno está aumentado, pues hay consecuencias en otras moléculas. Bueno, pero fíjense que los ácidos grasos que hemos visto hasta este momento son ácidos grasos saturados, ¿verdad? Como el ácido palmítico. Pero resulta que en la mayoría de los triglicéridos, los triacilgliceroles, fíjense que hay también ácidos grasos insaturados, o sea que tienen dobles enlaces. Entonces, ahí hay otro problema. Entonces, hay un problema más bien, entonces hay que superarlo. Entonces, la oxidación de ácidos grasos insaturados requiere dos reacciones adicionales. Fíjense, requiere dos reacciones adicionales. En primer lugar, aquí tenemos el ácido oleico, el oleíl coenzimo A activado, que ya entró a la matriz mitocondrial, ¿verdad? Entonces, como la beta-oxidación se inicia a partir del extremo carboxílico, entonces no hay problema para estos primeros tres, porque el doble enlace lo encontramos entre el carbono 9 y 10. Entonces, para estos primeros no hay ningún problema. Puede entrar la beta-oxidación. Miren, se lleva a cabo la beta-oxidación. 3 ciclos se llevan a cabo de beta-oxidación. Por lo tanto, obtenemos 3-acetilcoenzimo A. Entonces ya nos quedó más corta la molécula de oleíl y se llama aquí cis delta 3 dodecenoil coenzimo A. Pero fíjense que aquí tenemos otro problema. El problema es que está en posición cis. Miren, aquí está la posición cis, ¿verdad? Entonces, debemos les decía yo que para que se pueda oxidar un ácido graso, tiene que estar el segundo intermediario en posición trans, porque si no, no actúa la hidratasa. ¿Se recuerdan que les hablé de la hidratasa en ese momento? Entonces,
Aquí la tenemos en posición cis. Miren, que tenemos los dos sustituyentes alquílicos, están en posición cis. Tienen que estar en posición trans. Entonces lo que hacemos es, el organismo lo que hace es hacer uso de una isomerización a través de una enzima que se llama enoil coenzimo A isomerasa. Y entonces se isomerizan y miren, ya obtenemos la posición trans. Entonces ya de esta manera ya pueden actuar todas las enzimas de la beta oxidación, todas las enzimas de la matriz mitocondrial que son de la beta oxidación. Y aquí pueden actuar ya las deshidrogenasas, las deshidratasas, ya la hidratasa ya puede actuar. De tal manera que aquí se dan 5 ciclos de beta oxidación, ¿verdad? Y obtenemos 6 acetilcoenzimo A, más 3 que teníamos aquí, son 9 acetilcoenzimo A que obtenemos al final para una molécula de oleil coenzimo A que es de 18 carbonos, ¿verdad? Ese es en el caso de los ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Pero también tenemos otro problemita que se puede presentar, y es que no solamente tengan un solo doble enlace, pueden tener 2 o más dobles enlaces. Hagamos de caso que haya un ácido graso con 2 dobles enlaces, como este, como el linoleil coenzimo A, de 18 carbonos, pero con 2 dobles enlaces. Entonces aquí vamos a necesitar una reacción más adicional, aparte de la isomerización, ¿verdad? Vamos a necesitar una reducción, una reductasa y otra isomerización, ¿ves? Para ir cambiando las posiciones cis a trans, ¿ves? Y que pueda quedar la molécula para poder ser oxidada por las enzimas, catalizada las oxidaciones por las enzimas de la matriz mitocondrial, ¿verdad? Entonces aquí, como aquí tenemos en el extremo carboxílico tenemos ahí una cadena que puede ser oxidada por las enzimas de la beta-oxidación, pues se llevan a cabo aquí 3 ciclos, ¿ves? Pero luego ya acercamos más, la molécula queda más pequeña y mucho más cerca los dobles enlaces. Aquí los tenemos. Para que estos dobles enlaces que están en posición cis, miren, están en posición cis, los sustituyentes de estos dobles enlaces, actúan isomerasa para ponerlos en posición trans y cis, ¿verdad? Trans. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos que ya tenemos podemos llevar a cabo otro ciclo más. Se lleva a cabo otro ciclo más de beta oxidación y obtenemos otro acetilcoenzimo. Aquí habíamos obtenido 3, más 4, ¿verdad? Luego siempre encontramos otro doble enlace, ¿verdad? Que hay que pasar de cis a trans, ¿verdad? Entonces ya lo pasamos de cis a trans, y además de eso, reducimos el doble enlace por medio de una reductasa y ya tenemos una molécula trans delta 3, ¿verdad? Que puede ser isomerizada, ¿verdad? Para quedarnos como trans delta 2, y ya aquí tenemos una molécula que puede entrar a la beta oxidación normal, ¿verdad? Con sus enzimas de la matriz mitocondrial. Y entonces aquí se hacen 4 ciclos, ¿verdad? Por lo que tenemos 5 acetilcoenzimo A. Entonces ya 5 más que habíamos tenido aquí, más 3 acá, son 9 acetilos que obtenemos a partir del linoleil coenzimo A, cis 9, cis delta 12, que es esta molécula que tenemos acá. Los problemas pueden seguir persistiendo. Por ejemplo, hasta aquí hemos visto ácidos grasos de cadena par. Todos están en cadena par, terminan en 14, 16, 18. Pero, ¿qué pasa si tenemos un ácido graso de cadena impar? ¿Verdad? Aquí va a requerir la acción de 3 reacciones adicionales. Aquí tenemos, bueno, si tenemos un ácido graso de cadena impar, quiere decir que los primeros carbonos, los que están cercanos al extremo carboxílico,
se van a incorporar a la beta-oxidación normal, ¿verdad? El problema va a ser ya los últimos, que vamos a obtener un propionil, o sea, vamos a obtener un compuesto, una molécula de 3 carbonos. Como es impar, nos va a quedar uno de 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, al final de todas las beta-oxidaciones que se den, aquí es donde necesitamos la acción de la carboxilasa, de la propionil coenzimo A carboxilasa, del bicarbonato, del ATP y de la biotina como cofactor. Y entonces vamos a obtener producto de la carboxilación que se va a dar, vamos a obtener a la D-metilmalonil coenzimo A. Es esta estructura que tenemos acá. Luego, esta va a sufrir una epimerización por medio de la metilmalonil coenzimo A epimerasa. Y esta epimerización nos va a dar como resultado la formación del L-metilmalonil coenzimo A. Este L-metil coenzimo A sufre la acción de otra enzima que se llama metilmalonil mutasa con ayuda de una coenzima B12 derivada de la vitamina B12, y vamos a obtener el succinil coenzimo A. Este succinil, si ustedes se recuerdan, es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, quiere decir que entonces, ya una vez convertida en succinil coenzimo A, esta entra al ciclo de Krebs y ya se puede oxidar, ¿verdad? Va, entonces, ese es en el caso de que sea impar, ¿verdad? Entonces, ahí hemos resuelto algunos problemas que podíamos tener. Antes de ver otros problemas que se presentan en la beta-oxidación, o variantes que pueden presentar en la beta-oxidación, quiero decir que también en los peroxisomas se lleva a cabo beta-oxidación. Traigo a cuenta esto porque cuando estamos ingiriendo, por ejemplo, omega 3, los omega 3 que ya los mencionamos la clase anterior, estos promueven la beta-oxidación peroxisómica, ¿verdad? Y esta beta-oxidación peroxisómica siempre se da en 4 pasos: deshidrogenación, adición de agua, oxidación del beta hidroxil coenzimo A una cetona, aquí hace un poco la diferencia, y lo otro igual una rotura tiólica, ¿verdad? Por la coenzima A. Sin embargo, hay una diferencia, ¿verdad?, entre la beta oxidación peroxisómica y la beta oxidación que normalmente se da, ¿verdad?, en la matriz mitocondrial. Por ejemplo, en los peroxisomas, la flavoproteína acilcoenzimo A oxidasa, que introduce el doble enlace, pasa los electrones directamente al O2. En el anterior, ustedes sabían que lo pasaba primero a la cadena del transporte electrónico, pero aquí los pasa directamente al oxígeno molecular, produciendo peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y ustedes saben que el peróxido de hidrógeno es un radical, ¿verdad?, que ocasiona mucho daño. Entonces, pero aquí tenemos una enzima, al mismo tiempo se genera un problema, pero tenemos también la solución, y es que ahí está presente la catalasa, la cual inmediatamente transforma el peróxido en agua y en oxígeno molecular. Entonces, esa es una diferencia con la oxidación mitocondrial, ¿verdad? También en los peroxisomas son muy activos y específicos sobre ácidos grasos de cadena muy larga, como el ácido hexanoico de 26 carbonos, o con ácido graso ramificado también. Fíjense que pueden haber ácidos grasos ramificados, o sea que pueden haber cadenas alquílicas como sustituyentes de los carbonos de la cadena principal del ácido graso, ¿verdad? Entonces, tales como el ácido fitánico o pristánico, ¿verdad? El problema va a ser cuando esta ramificación se encuentre en el carbono alfa. Ahí va a ser un problema, ¿verdad? Que ahí haya un sustituyente alquílico, ¿verdad?
Y la otra, ya vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Y lo otro es que los peroxisomas del hígado no tienen las enzimas del ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia de la oxidación peroxisómica, de la beta-oxidación peroxisómica, a diferencia de la mitocondrial. Bien, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que hemos dicho, ¿verdad?, hasta este momento. Quería aprovechar para decirles también de que hay un recuadro ahí en el texto, que es el recuadro 17.2, que por favor ese recuadro no me lo vayan a leer. Eso es lo único que no van a leer del capítulo. Son 2 páginas, me parece, sí, son 2 páginas, ¿verdad? 2 páginas de ese recuadro, ¿verdad? Entonces, eso no me lo van a leer, porque eso es objeto de otro tipo de clase, ¿verdad? Bien, entonces, ahí tenemos lo que decíamos, pues, lo de la diferencia, ¿verdad?, entre la beta oxidación peroxisómica y la mitocondrial. Y es lo que aquí yo les mencionaba, ¿verdad? Los electrones entran a la cadena respiratoria, en cambio en la peroxisómica directamente a los dos y forman peróxido, ¿verdad? Pero ahí está la catalasa que luego lo convierte en agua y así, ¿verdad? Sucesivamente lo mismo para el NADH. El NADH aquí, el que se produce en el peroxisoma, es de exportación. En cambio aquí entra a la cadena respiratoria. Lo mismo el acetilcoenzimo A que se ha generado al final, es un acetilcoenzimo A de exportación. En cambio aquí el acetilcoenzimo A en la mitocondria, ahí entra directamente al ciclo del ácido cítrico, porque ahí están las enzimas del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces son diferencias que hay entre la beta oxidación peroxisómica y mitocondrial. Pero al final lo importante también es saber que los omega 3 promueven la beta oxidación peroxisómica, de tal manera que los ácidos grasos saturados de cadena larga, como el palmítico, se están oxidando a través de los peroxisomas. Porque como los omega 3 son malos sustratos, no pueden formar triacilgliceroles en el hígado y empaquetarse como VLDL y ir a distribuirse al organismo. Entonces, por eso es que bajan los VLDL, por eso es que bajan los ácidos grasos, por eso es que baja la hipertrigliceridemia cuando nosotros estamos consumiendo omega 3. Algunas patologías que pueden presentarse, como el síndrome de Zellweger. Zellweger no tienen peroxisomas, el síndrome. Entonces, hay dificultad, ¿verdad?, para la oxidación peroxisómica. No se cuenta con eso, no están protegidos de esa manera. Entonces, ahí pueden haber problemas de hipertrigliceridemias, ¿verdad?, que al final pueden llevarnos a un infarto. También la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, una deficiencia del transportador funcional de ácidos grasos en la membrana peroxisómica. Entonces, aquí el problema no es que no hayan peroxisomas, hay peroxisomas, pero el transportador que incorpora los ácidos grasos al interior del peroxisoma no se encuentran disponibles, ya sea en cantidad o están completamente nulos. Bueno, ahí viene un problema que les decía, que cuando los ácidos grasos pueden estar ramificados, pero el problema es cuando la ramificación es no, perdón, aquí no. Aquí es la omega oxidación. Aquí es cuando la oxidación no se inicia por la beta, el carbono beta, sino por el lado de el omega. Entonces aquí hay omega oxidación, puede haber omega oxidación. Y es muy frecuente la omega oxidación. Nosotros hacemos omega oxidación, ¿verdad? Es nada más que las enzimas de la omega oxidación están localizadas en el retículo endoplásmico. ¿Verdad? Cuando tenemos problemas de la beta oxidación, entonces la omega oxidación se incrementa.
El sustrato son los ácidos grasos de 10 a 12 carbonos. Ese es el mejor sustrato. Es el mejor, el sustrato ideal. No quiere decir que no se puedan incorporar otros ácidos grasos de cadena larga. ¿Cómo no? Cuando hay problemas de beta oxidación. El primer paso es introducir un grupo hidroxilo al carbono omega. Luego el oxígeno, interviene el oxígeno también a través de una reacción compleja en la cual participa el citocromo P450 y el NADPH. Aquí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una omega oxidación. Aquí no se parte del carbono carboxílico y de su carbono beta, sino que se parte del carbono más alejado del carbono carboxílico, que es el carbono omega, el más alejado, ¿verdad? Entonces, entra en juego aquí el oxígeno, el NADPH, y una oxidasa de función mixta, ¿verdad? Una oxidasa de función mixta que posteriormente va a formar NADP oxidado. Luego se va a reducir el NAD por acción de un alcohol deshidrogenasa. Va a haber más reducción de NAD por la aldehído deshidrogenasa. Aquí estas dos deshidrogenasas que actúan, ¿verdad? Y por último vamos a tener la formación de dos extremos, que en ambos extremos va a haber ácido carboxílico. Vamos a tener un ácido dicarboxílico al final. Un ácido dicarboxílico. Dos extremos con carboxilo. Por eso precisamente se metiló aquí primeramente el carbono el omega, ¿verdad? Se fue deshidrogenando para formar al final dos ácidos carboxílicos, uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Entonces, los carbonos de la cadena intermedia, los que están acá, esos no tienen problemas para hacer la beta oxidación, independientemente de dónde se inicie, de este extremo o de este extremo. No hay problema porque están los carbonos normales, ¿verdad? De esa cadena hidrocarbonada. Entonces entran a la beta oxidación normal, ¿verdad? Y al final vamos a tener dos ácidos dicarboxílicos. Uno que es el ácido adípico o adipato o ácido adípico, que se va a eliminar por la orina y va a ser un índice también de omega oxidación, ¿verdad? Y el succinato, que es un ácido dicarboxílico. Pero el succinato ya sabemos que es un intermediario del ciclo de Krebs, por lo que entonces entra al ciclo de Krebs y se oxida completamente. Ya se solucionó el problema, ¿verdad? El otro problema es cuando la cadena está en el carbono alfa, como el ácido fitánico. Esto decía yo que anteriormente que se llevaba a cabo en los peroxisomas. En la presencia de un radical o de un grupo en el carbono beta impide pues la beta oxidación. Entonces tiene que haber una eliminación, se elimina el carbono carboxílico del ácido fitánico para obtener ácido pristánico en el que el carbono beta no está sustituido, o sea, no hay sustituyentes ahí, como lo veremos acá. Aquí tenemos el ácido fitánico, donde en su carbono beta tenemos un sustituyente metílico, un alquílico, ¿verdad? Cualquier sustituyente aquí que haga que este ácido fitánico sea ramificado y que parta del carbono beta, ¿verdad? Entonces, por una sintetasa, obtenemos el fitanoil coenzimo A, hasta obtener por otra hidroxilasa, una liasa y una deshidrogenasa, el ácido pristánico, donde aquí ya no tenemos sustituyentes en el carbono beta.
y entonces ya puede entrar a la beta oxidación normal, ¿verdad? Y al final obtener, si es cadena impar, un propionil. Y aquí el propionil pues entrar a las reacciones para obtener o que dan como resultado la oxidación completa de un ácido graso de cadena impar, ¿verdad? De esa manera entonces resolvemos el problema en el caso de que haya un sustituyente en el carbono beta y es lo que nosotros llamamos alfa oxidación. Bien, hasta ahí tenemos pues lo de la oxidación de los ácidos grasos. Yo creo que ahí, ahí dejamos esto. Veamos ahora la última parte de la clase, que es la formación de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son cuerpos compuestos más bien derivados del acetilcoenzimo A, que al no entrar al ciclo de Krebs son convertidos en cuerpos cetónicos, en los llamados cuerpos cetónicos. Ya vamos a ver cuáles son. El hígado es el principal productor, ¿verdad? Es productor, pero no los utiliza, ¿verdad? Solo es productor. Los envía entonces a otros órganos que los usan, como el cerebro, músculo esquelético, corazón y otros. Solo se usan como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales, como diabetes no controlada, ayuno prolongado, dieta sin grasa, que eso no es lo indicado, ya se los decía la vez pasada. Lo primero que hay que hacer es quitar los carbohidratos. El aumento de estos provoca un estado que se llama, una condición que se llama, una condición fisiopatológica, ¿verdad? Que se llama acidosis metabólica. Y esta cetogénesis, o sea, la producción de cuerpos cetónicos, se produce en las mitocondrias hepáticas. Aquí tenemos los cuerpos cetónicos, las moléculas conocidas como cuerpos cetónicos. Son la acetona, el acetoacetato y el D-beta hidroxibutirato. Y esta es la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? El primer paso es la inversa de la última etapa de la beta-oxidación. Ahí tuvo una tiolasa entonces, ¿verdad? Si allá era el último paso, aquí es el primer paso. Entonces, dos moléculas de acetilcoenzimo A, por acción de la tiolasa, se condensan y forman el acetoacetilcoenzimo A. ¿Verdad? Aquí lo tenemos, el acetoacetilcoenzimo A. Luego, por acción de la hidroximetilcoenzimo A sintasa y participación de acetilcoenzimo A libre más agua y liberación de un tiol de coenzimo A, vamos a obtener la hidroximetilglutarilcoenzimo A. Es esta molécula que tenemos aquí. Posteriormente, una liasa se va a encargar de liberar acetilcoenzimo A y dejarnos una molécula, la primera molécula de cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato puede tomar dos vías. Una que por acción de una deshidrogenasa forme el otro cuerpo cetónico que se llama D-beta hidroxibutirato, o de manera espontánea, sin necesidad de enzima, o en algunos casos con necesidad de una descarboxilasa, formar la acetona, que es esta acetona es un cuerpo cetónico volátil que se elimina por el pulmón, por la respiración. Por eso es que cuando hay aumentos de cuerpos cetónicos, ¿verdad? El paciente exhala un aliento característico a acetona, a manzana podrida, se dice. Entonces, este aliento cetónico es debido a que hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos presentes y por lo tanto es signo de una descompensación que hay metabólica, ¿verdad? Ya sea esta por ayuno, por inanición o por otra condición patológica que esté afectando
a la cetogénesis. Bien, entonces esa es la cetogénesis. Pero ¿para qué se forman los cuerpos cetónicos? Bueno, decíamos, normalmente se forman para producir, para hacer combustibles energéticos, pues. O sea, se utilizan como combustibles también. Esta utilización de los cuerpos cetónicos ocurre en tejido extrahepático, o sea, no puede ocurrir en el hígado. Ya les decía yo que en el hígado se forman, pero no los utilizan. Y los utilizan los tejidos extrahepáticos como fuente de energía, ¿verdad? Donde el acetilcoenzimo A pues, puede ingresar al ciclo de Krebs para formar energía, ¿verdad? Eso ya ustedes lo conocen. Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? La utilización de los cuerpos cetónicos. Primero una deshidrogenación del hidroxibutirato para darnos acetato, una transferasa para darnos el acetoacetilcoenzimo A, y por último una tiolasa que incorpora coenzimo A para formar 2 moléculas de acetilcoenzimo A. Al formarse ya estas 2 moléculas de acetilcoenzimo A, están listos pues para lo que aquí acabamos de decir. Acetilcoenzimo A dentro de la célula ingresa al ciclo de Krebs para obtener energía, ¿verdad? Entonces esto es lo que conocemos como la utilización de los cuerpos cetónicos en tejidos extrahepáticos para obtención de energía. Es lo que hemos visto anteriormente. Bueno, como un corolario, decir que los cuerpos cetónicos se forman y se exportan desde el hígado en condiciones, ya dijimos, energéticamente desfavorables. Aquí el oxaloacetato deriva hacia gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces tenemos poca disposición de intermediarios del ciclo de Krebs para incorporar el acetilcoenzimo al ciclo de Krebs. Entonces el acetilcoenzimo A, como no haya con quien aquí condensarse, porque el oxaloacetato se está utilizando en la gluconeogénesis, porque es una condición que se está presentando en ese paciente como energéticamente desfavorable, entonces el acetilcoenzimo A se va para la formación, para la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Eso es como corolario que hemos dicho. En las personas sanas la producción de acetona es baja, ¿verdad? Ahí los cuerpos cetónicos es bajo. Siempre tenemos una cantidad mínima, ¿verdad? Normal. Aumenta en las personas diabéticas no tratadas. La acetona, ya les dije, un cuerpo volátil que nos da el calor característico, ¿verdad? Para el diagnóstico de una patología donde hay una condición de aumento de cuerpo cetónico que se llama cetoacidosis o cetosis. Si es solo de aumento de cuerpo cetónico, que no ha llegado todavía a acidosis metabólica, entonces decimos cetosis, pero ya la condición fisiopatológica se llama cetoacidosis. En el caso de la diabetes, cetoacidosis diabética, ¿verdad? Ahí tenemos lo normal de cuerpos cetónicos, urinarios y sanguíneos, ¿verdad? Es importante eso. Y por último, pues esto es lo que realmente nosotros queremos mantener. Este es el equilibrio que queremos mantener con los carbohidratos, con los lípidos, ¿verdad? Las proteínas. Entonces, pero básicamente los que más están involucrados son los lípidos y los carbohidratos. Este es lo que debemos de mantener el equilibrio entre todos estos, ¿verdad? Entre todas las vías que ya ustedes ya han visto. Hay situaciones como la diabetes y el ayuno prolongado en las cuales este equilibrio se altera, ¿verdad? Existe incapacidad para metabolizar glucosa, por lo que es necesario tener energía de los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces ahí ya en una condición patológica este equilibrio se pierde. Jóvenes, este es mi líder. Bueno, una verdadera educación debe promover un espíritu crítico y creador. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Jóvenes. No. No, ¿verdad? Bien, entonces, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Nos hemos tomado prácticamente hora y media para esta clase. Así que muchas gracias, pasen buen día y estudien mucho para este parcial.
Ya Muchas les dije el capítulo 17 de Lenin, a excepción del recuadro 17.2 que comprende 2 páginas, ¿verdad? Muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya. Gracias, doctor. Feliz día. Bueno.